neuropsicología. Asimismo, se ha desarrollado en trabajos de investigación y vinculación sobre temas de neuropsicología, neurociencias aplicadas, neurodesarrollo y educación especial. Ella es coordinadora de proyectos de apoyo a la comunidad vulnerable y también ha participado activamente en asociaciones comunitarias sobre temas de adicciones y violencia intrafamiliar. La doctora Julieta es autora de capítulos de libro y autora y coautora de artículos de divulgación científica, tanto en revistas indexadas como arbitradas a nivel internacional, sobre temas de neuropsicología, síndrome metabólico, niños con aptitudes sobresalientes, inclusión de personas con discapacidad en las universidades, adicciones y neurodesarrollo. Ya para finalizar, como último tema de investigación, ella generó un instrumento en colaboración con la psicóloga Alina Barca para identificar la actitud de los médicos obstetras que laboran en los hospitales públicos del estado de Baja California sobre la aplicación del aborto y el aborto seguro. Y finalmente, el estudio actual que está conduciendo trata sobre los cambios psicofisiológicos y anímicos en los estudiantes universitarios durante la pandemia, un estudio de seguimiento a 1 año. Y bueno, con lo anterior, le damos la bienvenida a la conferencia de la doctora Julieta Bonilla. Gracias, muy amable. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, doctora, adelante. Okidoki, muy bien. Aquí vamos. Vamos a ver si se mira. Más que Sí, disculpen. mira. Ahí está, perfecto. Ok, sí se mira para la audiencia, ¿está bien? Sí, doctora, sí se mira. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable por la bienvenida y pues como siempre agradeciendo a Universidad Xochicalco que nos invite a este tipo de eventos y sobre todo pues una felicitación a doctora Nancy Condit por la organización de esta tercera semana. Sé que son esfuerzos bien importantes el reunir a investigadores de diferentes latitudes, diferentes visiones, precisamente pues para compartir, ¿no? Entonces, el día de hoy pues me siento muy agradecida que doctora haya considerado mi presencia como algo digno de escucharse, así que muchas gracias, un honor que me haya invitado. Y por el otro lado, por supuesto, agradecer a toda la infraestructura Xochicalco, que sé que pues hacer estos eventos implica pues mucho movimiento, mucha colaboración de muchos miembros. Así que el día de hoy, colegas, audiencia, sé que no pude disfrutar de la estancia en Tijuana, de hecho ando todavía así como medio resfriada, esto de los cambios de clima se ha puesto un poco difícil, entonces espero que no les esté molestando mucho mi garganta en este momento, que sí de repente todavía falla. Y me gustaría estar con ustedes en físico, pero bueno, creo que lo que aprendimos en todos estos meses, años de pandemia es que todo se puede y una de las cosas es que podemos hacerlo vía remota. Así que agradezco que también me hayan abierto el foro para hacerlo de esta forma. El día de hoy, colegas, quiero compartirles un tema que, como bien comentaba ahorita quien nos ayudó en la presentación, es sumamente importante porque tiene que ver con la salud mental. Uno de los quizá resultados más interesantes en cuanto a cómo evolucionar como sociedades a partir del proceso que vivimos en esta pandemia recién, es cómo atendernos mentalmente. Quizá la mayoría asumimos que somos resilientes y que por las condiciones del día, las condiciones del diario, bueno, vamos a tener una resistencia espiritual, mental, orgánica, que nos va a permitir seguir avanzando, ¿no? Todos los días. Pero ya nos dimos cuenta con la pandemia lo frágil que es la armonía entre nuestra salud física y mental, ¿no? Estar durante estos 2 años finalmente confinados por una necesidad también de espacio higiénico y seguro para todos, nos llevó a algo que era casi impensable, que era como esta vivencia casi parece experimental, en donde todos estuvimos sometidos a las mismas condiciones de estar lejos de las personas. Y una de las cosas esenciales en entes tan sociales como nosotros es la necesidad de estar en contacto. Y no solamente en contacto como lo estamos haciendo ahora, como a través de pantallas, sino el contacto también físico.
El contacto físico es fundamental para en tu mano. Y el solo hecho de compartir estos espacios de unos cuantos metros en una oficina de trabajo o en un espacio escolar, resultaron que ahora nos dimos cuenta que eran fundamentales. Entonces, quiero llamar la atención sobre el tema de salud mental porque es algo que implica lo que les voy a platicar ahora, que es cómo es que desde previo a la pandemia ya teníamos una cierta otra pandemia, solo que no la habíamos quizá considerado tan intensamente como ahora, porque esta que les voy a platicar ahora, que era una especie de pandemia ya existente, como, digamos, como sutil, finalmente se vincula con el proceso pandémico como tal emergente y resulta que tenemos algo que llamamos ahora vulnerabilidad. Así que les voy a platicar en qué consiste esto que hemos estado trabajando los últimos 5 o 6 años, tanto su servidora como una de mis colaboradoras más cercanas, la doctora Évila Castañeda, quien ha estado trabajando también en su doctorado en estudiar cómo funcionan estas condiciones metabólicas y cómo se atan o cómo se unen a las condiciones, digamos, neuropsicológicas. Bien, me gustaría transitar esta charla, colegas, a través de estos 4 puntitos que están en pantalla. El primero es cómo ha cambiado nuestra sociedad, al menos con los datos que teníamos ligeramente antes de empezar de pandemia. Porque recordemos que pandemia ha hecho que todos los recursos, presupuestos y demás, incluso los de salud o más, incluso los de salud, se hayan redirigido precisamente a la emergencia. Sin embargo, ya teníamos digamos, esta situación de salud que venía presentándose previo a la pandemia y que ya incluso estaba declarada internacionalmente como una pandemia. Ahora, en un momentito voy a llegar un poco para allá, a qué significa eso. Pero me gustaría incidir sobre cómo la sociedad en su estructura misma ya estaba cambiando previo a la pandemia y cómo estos cambios sociodemográficos daban pie a un nuevo reto de salud. Un reto que se veía muy intenso en los primeros 10 años de este nuevo siglo XXI. Me gustaría hacer referencia sobre todo a la región, puesto que hemos estado trabajando, como les refería, mi colaboradora, doctora Évila, y su servidora, hemos estado trabajando sobre todo en el norte del país, precisamente revisando qué sucede de este lado, digamos, del país con las condiciones neuropsicológicas asociadas a estas condiciones metabólicas. Después de eso, me gustaría hablarles de cuáles son los esfuerzos internacionales que se venían haciendo y nacionales que se venían haciendo en la prepandemia para esta temática de salud y cuáles son las que hay actualmente. O sea, cuáles son como los esfuerzos que en este momento siguen estando a lo mejor un poco como sub tema al proceso de la pandemia, pero siguen ahí presentes, quizá un poco debilitados por nuevamente los esfuerzos, digamos, de la emergencia, pero siguen ahí presentes. Y luego hablamos de lo nuestro, que sería, ¿qué significa esta visión médica acerca de cómo se denominan actualmente a las diferentes condiciones metabólicas que tienen un nuevo nombre? Hoy en día les llamamos síndrome metabólico a esta unión, a esta, digamos, como esta integración de varios fallos metabólicos que suceden en los humanos a raíz de estos cambios sociodemográficos y los cambios en la longevidad que hemos tenido al iniciar el siglo XXI. Y cómo esto que llamamos síndrome metabólico, que es una confluencia de varias condiciones de salud, terminan impactando también a la salud mental. Y luego me gustaría cerrar la plática del día de hoy con los retos que dentro de todos los asuntos de salud, este sigue siendo el reto. Les recuerdo que esto ya estaba en la prepandemia y no se ha debilitado, finalmente incluso ha tomado fuerza. Les voy a explicar en un momento por qué. Así que vámonos, si gustan, con el primer punto, colegas, que es acerca de los cambios sociodemográficos. Fíjense que en este punto me gustaría clarificar que hay datos que nos han mostrado el cambio en la salud y en cómo la población ha cambiado en México a través de un estudio interesante que ha venido haciendo desde el 2000 aproximadamente la oficina de INEGI. INEGI, que es esta oficina nacional que revisa o supervisa los procesos censales, se ha abocado en los últimos años, por problemas presupuestales también, a tener que hacer más encuestas, es decir, estudios más cortos, quizá con menos
alcance poblacional en cuanto a los censos, que son mucho más amplios, pero las encuestas terminan siendo muy orientativas porque nos dan dato mucho más contemporáneo y más como veloz acerca de los cambios que suceden en la población en todo sentido, desde encuestas laborales hasta encuestas de salud. Yo me voy a concentrar en las encuestas de salud, por supuesto. Fíjense que estos análisis que ha hecho el INEGI, muy interesantes, se llaman ENSANUD. Así le llamaron ellos, la ENSANUD. Estas encuestas surgieron desde el 2000, fueron evolucionando hasta refinarse, si se puede decir así, refinarse estadísticamente en la ENSANUD del 2012. La ENSANUD del 2012, colegas, nos hace ver una realidad de salud muy interesante que de hecho se empataba con muchos de los fenómenos que ya estaba observando la Organización Mundial de la Salud como eventos de salud a nivel internacional. La ENSANUD entonces es un hecho, digamos, de estudio muy interesante sobre cómo se está moviendo la salud para ese año, para esos años, iniciado el siglo XXI en México. Y la ENSANUD del 2012 continúa y la idea de INEGI era hacerlo cada 6 años. No se ha podido realizar por varias condiciones, entre ellas obviamente la emergencia, pero tenemos una ENSANUD del 2012 y la última más reciente completa que está a disposición de toda la población es la ENSANUD que ustedes ven aquí abajo, que es la 2018-2019. Entre estas dos ENSANUD nos han marcado la pauta de cómo son los problemas de salud de la población mexicana, hacia dónde se ha ido la salud, cómo ha cambiado e incluso cómo los servidores de la salud hemos tenido que modificarnos en relación a estas necesidades de salud. Fíjense que el primer dato interesante que surge desde el ENSANUD 2012 y se vuelve, pues obviamente a confirmar en el ENSANUD 2019, es que hay un aumento en la esperanza de vida que no habíamos visto hasta por encima de 1960, 1970 del siglo pasado. Es decir, este cambio en la esperanza de vida, en la longevidad, hace que los servicios de salud, hablando de ICE Salud a nivel federal, nacional, pues, tenga que cambiar sus políticas. Ya no vemos o no veíamos problemáticas de salud más bien orientadas a los infantes, sino que de pronto empezamos a buscar más bien la atención de salud para personas por encima de los 40 años. Es decir, aquí se demuestra que hay un cambio en la esperanza de vida y por lo tanto también los servicios médicos empiezan a irse hacia esas, digamos, como etapas de la vida, ¿no? Un segundo elemento interesantísimo en la ENSANUD 2012 es que ya no había tantos niños. La natalidad se había modificado en todo el país, igual que estaba sucediendo ya en el mundo. Y como a resultas de todos los cambios de natalidad que ya han sucedido en Europa, reconocimos desde el 2012 que en México, igual que en toda Latinoamérica, iba a haber un cambio en las tasas de fecundidad. Así que eso definitivamente se mantiene todavía en la ENSANUD 2018-19. Otro punto interesantísimo es la transición epidemiológica, que ya nos reportaba en el 2012 y se sigue reportando en el 2018. Es que en aquel primer estudio, el 2012, se reportaban más condiciones de salud, enfermedades, pues, asociadas todavía mucho más a condiciones, digamos, ya no tan asociadas a enfermedades bacterianas o enfermedades basadas en virus, aunque nos sorprendió el 2020, ¿no? No estaban, el sistema de salud ya no estaba tan enfocado en las condiciones de sanarnos como ciudadanos mexicanos, dándonos atención, por ejemplo, a sarampión o a una poliomielitis. No era lo común iniciado el siglo XXI. Es decir, había una transición en las necesidades de salud de ese momento. Y la ENSANUD 2012 marcaba que había algo totalmente nuevo. Cada vez más se presentaban algo que ellos llamaron, y junto con la Organización Mundial de la Salud, llamaron enfermedades no transmisibles. Es decir, estábamos ante una realidad de salud totalmente diferente porque ya la población ahora, sus condiciones de salud estaban moviéndose hacia patrones comportamentales. Qué curioso, empezamos a entrar a un terreno como mucho más psicológico, ¿no? O sea, las enfermedades de nuestros ciudadanos en México para el 2012 no dependían
tanto de no tener, por ejemplo, acceso a drenaje, tener malas condiciones, digamos, como comunitarias, sino más bien se basaba en los malos hábitos, digamos, conductuales que teníamos los ciudadanos. Y se transformaron entonces en enfermedades no transmisibles, como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Es decir, empezamos a ver, como dice acá, a un aumento en enfermedades crónico-degenerativas o crónicas de instalación gradual o insidiosa, que no son las clásicas, digamos, enfermedades bacterianas o basadas en virus, sino enfermedades que eran como poco a poco, ¿no? Como que poco a poco van generando sintomatología, van generando dificultades de salud que se van volviendo acumulativas. Entonces, eso era otra realidad muy interesante que marcaba ya la ENSANUD para la población mexicana. Y la ENSANUD del 2018 marca algo también muy interesante que no se vio en el 2012. En el 2018-2019, en México, los ciudadanos mexicanos, aún teniendo seguridad social por parte de ISSSTE o por parte de IMSS, no recurrían a esos servicios ya, sino que empezaron a recurrir a servicios de atención privada. Particularmente, el aumento está en los consultorios anexos a las farmacias. Un fenómeno también muy interesante que marca la ENSANUD del 2018 es cómo la población está prefiriendo ya desde el 2018 asistir más a este tipo de atenciones en salud que ir, digamos, a los servicios macro, digamos, civiles, ¿no? Que plantea el gobierno federal. Así que ante esta realidad, colegas, ¿qué pasa en nuestro estado? O al menos, ¿qué es lo que se reporta en Baja California? Ya había un cambio poblacional para finales del 2012 y que se refrenda para el 2018, que vemos esta famosa pirámide que va a dejar de ser pirámide, ¿no? Poco a poco se va a convertir en una especie como de rectángulo, más bien, con una cintura mucho más centrada en la base. Es decir, ya no hay niños, ya no hay este nacimiento constante de niños y por lo tanto vemos como el ápice en la parte superior se va a empezar a engrosar. Ya INEGI nos había, digamos, alertado acerca de estos cambios y nos avisaba que este iba a ser el tránsito que íbamos a tener. Es decir, íbamos a pasar de una verdadera pirámide poblacional por allá de mediados del siglo pasado y gradualmente a partir de los 80s, que empezamos a tener todas estas campañas de métodos anticonceptivos, cambia nuestra población y vemos ahora como para el 2050 esa imagen que ustedes ven en pantalla es lo que esperaríamos en la población. Como ven, vamos a tener una mayor población, digamos, un grueso de población en la parte superior, donde antes era un ápice, ahora vamos a tener una especie de engrosamiento, ¿ok? Entonces, por encima de los 40 o 50 años, vamos a tener una población más envejecida y, por lo tanto, quiere decir que vamos a tener más necesidades de salud en esos niveles de lo que teníamos hace algunos años atrás. Ahora, en Baja California, ¿quién tiene más problemas de salud? ¿Hombres o mujeres? ¿Quiénes serán? En la ENSANUD 2012, esta era la tendencia. Y era muy marcada. Las mujeres aparentemente son las que más buscan atención en salud, o al menos reportan ante las autoridades sanitarias más problemas de salud. Sabemos los psicólogos que habitualmente las mujeres son quienes más acuden en términos muy tempranos. Quizá por eso es que si se fijan hay una especie de sesgo en este tipo de gráficos, porque no vemos a los caballeros tan tendientes a los servicios de salud, porque habitualmente asistir a los servicios de salud por parte de nuestros caballeros no es tan preventivo, es más bien remedial. Y habitualmente las mujeres son un poquito más, a lo mejor, preventivas o es más necesario por sus condiciones también de ser mujeres que atienden a niños, ¿no? Y ellas aprovechan también estos servicios. El punto aquí es que vean cómo la tendencia es a partir de los 40 años, hay una elevación poco a poco de necesidades de ser atendidas en salud. Eso fue el 2012. ¿Qué pasará el 2019? ¿Creen que haya cambiado la tendencia? Pues no. De hecho, aquí está. De hecho, se vuelve una tendencia mucho más marcada y mucho más puntual acerca de los servicios de salud que necesitamos las mujeres. Y esto se los refiero, colegas, porque en un momentito más vamos a ver cómo las problemáticas de tipo metabólico están afectando más al grupo poblacional femenil en México que a los grupos masculinos. Quiero pensar, y algunos estudiosos también lo asumen, que debe ser quizá por una especie de subregistro en las problemáticas, más que una realidad como concreta. Sin embargo, es interesante pensar entonces que a partir de los 40 vamos a tener mayores necesidades de salud y vean que la curva no desciende, sino se vuelve totalmente ascendente, ¿no? Bien, ahora,
¿Qué sucede con Baja California y los trastornos metabólicos? Aquí les presento lo que el ENSANUD nos decía en el 2012. Vean que estábamos ocupando el 12º lugar. Eso fue en el 2012. No tenemos ahorita una ENSANUD nueva y la del 2018 no presenta datos por estado, pero sí tengo un dato que encontré por ahí de INEGI que nos comenta sobre la diabetes en Baja California y nos dice lo siguiente, que al menos en este momento para Baja California la diabetes es la tercera causa de muerte. Así que el impacto de la diabetes, que ya es un problema metabólico muy instalado y que aparte causa otras problemáticas de vulnerabilidad, está muy, digamos, como muy instalado, ¿no?, en la población. Ahora, eso es en el caso de la diabetes, que es uno de los trastornos metabólicos. Ahora, en el caso de la hipertensión, que es otra de las condiciones metabólicas sumamente importantes, vean que en el 2012 ya estábamos en el lugar séptimo, ¿ok?, a nivel nacional. Incluso estábamos por encima de la media o del promedio nacional, ¿ok? Así que la hipertensión también ya era como parte de nuestras condiciones metabólicas ya en aquel entonces en el estado. Incluso en la del 2012, perdón, 2018, en Salud no marca por estado, pero señala que hay un aumento a nivel nacional de esta condición de salud. O sea que no la hemos tenido controlada definitivamente, ni la diabetes ni la hipertensión. Pero fíjense lo que encontré ya como más actualito sobre el asunto de la hipertensión y la diabetes. A nivel internacional se consideran que la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, todas ellas, todas estas condiciones están como imbricadas. Y el punto de encuentro de todas estas condiciones metabólicas que les menciono están vinculadas con este fenómeno que llamamos obesidad. Vean que les presento la tabla ya incluso comparada a nivel general, o sea, hombres y mujeres están mezclados en esta tabla. Y vean el comparativo desde la ENSANUD del 2000, que tengo aquí, déjenme usar mi puntero. Vean desde el ENSANUD del 2000 cómo ya teníamos problemas de obesidad, pero vean que ya había obesidad incluso grado 1, 2 y 3. Aparte del sobrepeso, por supuesto, ¿no? Y vean que prácticamente en el sobrepeso nos hemos mantenido, o sea, no hemos podido disminuir a las personas que ya teníamos sobrepeso, nos hemos convertido y mantenido en el sobrepeso. Y quienes han tenido una obesidad tipo 1, incluso se eleva la distribución porcentual de la cantidad de personas con obesidad. Y no solamente en la obesidad como en total, sino ya distribuido en la obesidad 1, 2 y 3, incluso tenemos un aumento tan increíble para el 2018 del 96%. Es decir, esto no tiene una tendencia a la baja. Pensemos entonces cómo si esto sucedía en el 2018-19, cómo estábamos en salud de los mexicanos, ¿no? Para el 2020, cuando llega la pandemia. Teníamos altos niveles de vulnerabilidad en este nivel. Muchas personas con sobrepeso que también tienen dislipidemias, que también tienen hipertensión arterial y que se le suma finalmente la diabetes, ¿no? Todas estas condiciones, como les comentaba hace un momento, colegas, todas ellas se reúnen en una nomenclatura que hoy lo conocemos como el síndrome metabólico. Así se conoce a nivel internacional y así es como muchos estudiosos prefieren, digamos, como acercarse a la dinámica de las enfermedades metabólicas, porque tienen vinculación, pues terminan estando vinculadas por fenómenos neurofisiológicos o fisiológicos orgánicos. Bien, ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Ya les decía hace un momento que las mujeres son precisamente esta población que ya estaba vulnerable en este sentido, en el sentido de que ya son, pues son generalmente las que van a hacer a sus atenciones médicas, pero vean que entonces para las mujeres todos los niveles, desde la obesidad general y la obesidad de tipo grado 1, 2 y 3, todas se elevan a partir del 2000 e incluso cómo estamos para el 2019, ¿no? Otra vez subiendo puntos porcentuales de hasta 4.4, como vemos aquí, ¿no? Entonces vemos como la población femenil, que es la que más acude, está mucho más registrada, pero incluso en este sentido, pues por género, vemos cómo no hay tendencia a la baja, sino hay tendencia a la alta. Les recuerdo, colegas, que estas condiciones médicas se llaman enfermedades no transmisibles, no están, al menos no catalogadas en este momento como una situación de transmisión, aunque hubiese ciertos elementos epigenéticos involucrados, finalmente está mucho más vinculado con una cuestión psicológica, es decir, cómo nos comportamos socialmente ante la comida,
ante el gasto calórico y ante la actividad física. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, este cuadro, es que hay condiciones psíquicas o psicológicas que hemos estado observando en la población a través de un indicador, digamos, como periférico, como en este caso es la obesidad. ¿Okay? Ahora, fíjense que todavía la ENSANUD, hasta, me parece todavía en el 2012, utilizaban la medida de masa corporal, el índice de masa corporal como un indicativo de salud. Pero es a partir de casi este último reporte que señalan como definitivamente una de las medidas que se tienen que tomar para los nuevos estudios sobre la salud metabólica en particular, va a ser este indicador que parece muy sencillo, que se conoce como la medición o el índice de circunferencia de cintura. Este va a ser el nuevo indicador. Por eso, si ustedes se fijan, algunas de las campañas que han iniciado, por ejemplo, IMSS, ¿no? Que se llamaba algo así como Muévete, Actívate, una cosa así, estaban vinculados con este tipo de medición, porque ya es a nivel internacional, es una de las medidas más claras para indicar que hay este exceso de peso, sobrepeso, y que incluso el solo hecho de estar por encima de ciertas mediciones que les voy a comentar en un momento, definitivamente ponen en un riesgo para el nivel cardiovascular. Y por supuesto, generalmente cuando hay riesgos cardiovasculares, casi por efecto dominó, vamos a tener efectos también cerebrovasculares, ¿no? Entonces ahí estamos como que otra vez hablando de lo sistémico, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en general en el país? ¿Quiénes tenemos un poco más de peso? ¿Seremos los del norte, los del sur, los de la mitad, del centro? Pues resulta que también somos ganadores en ese sentido. Nosotros en el norte también somos los que tenemos un poquito más de exceso de peso, somos obesos y estamos en el rango del 41.6%. Así que pues hay como que mucho que hacer en esta área porque estamos constantemente observando cómo este fenómeno no disminuye, ¿no? O sea, lo vemos en un reporte de 10 años donde no hay esto a la baja, sino sigue al alta. Incluso la Organización Mundial de la Salud está preocupada por esto pre-pandemia, no ha podido, digamos, observarlo o al menos ir puntualmente sobre las metas que ya se habían establecido, pero hay una en particular que es muy preocupante, que la OMS ya la había solicitado desde el 2011 a todos los países parte, que era atender la obesidad, de hecho, erradicarla, así la llamaba, erradicar la obesidad y particularmente trabajar con la obesidad infantil, erradicarla en totalidad, porque precisamente es el otro rango de edad donde se está presentando la obesidad. Así que bueno, por lo pronto en el norte ahí estamos, ¿no? Estamos muy representados como los que lideramos, digamos, esta parte de la obesidad en el país, de acuerdo a la última ENSANUD del 2018-2019. Ahora, ¿qué se ha hecho en general a nivel internacional para esto? Nada más como para que echemos un ojito acerca de qué tan importante era en la prepandemia y sigue siendo, pero digamos un poco como debilitado por evidente situación de hacer prioridad, ¿no? En la cuestión pandémica. Pero vean que una de las metas interesantes que ya surge en los Estados Unidos por allá del 2015 era buscar tratamientos exitosos de pérdida de peso. ¿Ok? Si se fijan, incluso si vemos un poco cómo ha transitado en la televisión estos como shows, living shows, por ejemplo, donde vemos que hay estas atenciones o servicios a personas con niveles de obesidad mórbida, pues surgen precisamente a partir de esto, de que hay una declaratoria desde el 2015 en Estados Unidos que hay que buscar tratamientos exitosos. Hay que buscar también que se hagan cambios en el estilo de vida. Vean que este asunto va mucho más a la cuestión psicológica, a los cambios comportamentales, ¿no? Y por supuesto también incide mucho, dado que son muy prácticos nuestros vecinos norteamericanos, van mucho a la idea de crear medicación, o sea, farmacología, pero también crear cirugías o métodos quirúrgicos que puedan ayudar a las poblaciones que ya están en una situación definitivamente de obesidad mórbida, que no pueden echar marcha atrás ni con la alimentación ni con la actividad física. Entonces vean que ya existía una declaratoria muy puntual de Estados Unidos para poder dirigirse a digamos, intervenir en algo que, vuelvo, ya se había declarado como una pandemia, incluso previa a nuestra pandemia de COVID, una pandemia a nivel internacional. En el caso
de la misma Organización Mundial de la Salud, vuelvo, desde el 2011, ya había alertado a los países parte para que se pusiesen a trabajar en al menos 9 metas que debían cumplirse al 2025. Se han interrumpido evidentemente por la situación pandémica, probablemente no se cumplan varias de ellas, y una de estas tenía que ver precisamente con los accesos alimentarios, el cuidado de la nutrición y fomentar precisamente la actividad física. Pero ya aquí vemos como una de las condiciones que le interesa muchísimo a la OMS, vean que esto es muy, muy relevante. ¿Cómo ayudar? Más bien, cómo los países deben ser cuidadosos con el nivel de exposición a las dietas poco sanas. Es decir, vean cómo hemos visto cierta regulación del Estado al momento del etiquetado, por ejemplo. ¿Se fijan? Los alimentos como han estado reetiquetados últimamente es porque están respondiendo a esto. O sea, están respondiendo a una política internacional en la cual México está, digamos, como pues ahí trepado desde siempre como país parte y debe atenderse a esa necesidad. Entonces, es obligación y debe presentar resultados el gobierno mexicano desde sus ministerios, secretarías de salud, de que se está haciendo algo sobre esto. Vean que esto ya estaba desde el 2011 y en el 2015 declara la OMS precisamente que es menester de los gobiernos cuidar que se regulen estas maneras en las que se venden productos, sobre todo los procesados, donde debe haber una buena mecánica de control para que la población pueda gozar de mejor nutrición y no caer precisamente en la desnutrición por solamente alimentación con alimentos procesados que no terminan siendo finalmente nutritivos. Vean que encaja finalmente como en las manos gubernamentales y por el otro, vean que también es menester de los gobiernos buscar que las personas dejen de ser sedentarias, que haya actividad física, que haya espacios, ¿no? Espacios para la actividad física. Vean que esta es una de las metas interesantísimas que está planteando también la Organización Mundial de la Salud ya actualmente y que están esperando, vean, que se cumplan para el 2025. Vuelvo, se interrumpieron muchas cosas y muchos de estos planes internacionales, pero esta sigue ahí, ustedes la pueden encontrar en la página de la OMS y vean cómo uno de los intereses fundamentales precisamente de la OMS es buscar que el sobrepeso, la obesidad en la infancia quede prácticamente eliminada. Es decir, que no aumente, pues que se detenga, que no exista esta condición, porque precisamente uno de los retos es entender cómo afecta estas condiciones metabólicas, no solamente al desarrollo, por ejemplo, la talla, o sea, el alcance de la altura de los niños se, se ve afectada. Incluso la ENSANUD del 2018, colegas, ya nos marcaba que había una vinculación entre mujeres, obesidad, talla baja en la infancia. O sea, desde la infancia hay problemas nutritivos que ya afectan incluso la estatura de las mujeres mexicanas. Entonces, esto evidentemente la OMS lo identifica bastante bien y es una prioridad para la Organización Mundial de Salud a nivel internacional buscar que precisamente la obesidad infantil sea detenida, ¿no? Ahora, a nivel nacional, ¿qué sucede? Bueno, pues la ENSANUD 2018-19 nos informa que definitivo que hay que trabajar en elementos eficaces para cuidar a grupos vulnerables. Son quizá los elementos más interesantes que ellos señalan en este último reporte. Hablan de grupos vulnerables como precisamente los niños, los jóvenes, las mujeres, que son quienes están demostrando que no hay una variación, no hay una tendencia a la baja, ¿no? En la obesidad. Y me refiero mucho a la obesidad porque vamos a ver ahorita que entremos ya en síndrome metabólico que la obesidad parece ser el elemento que confluye y que atraviesa todas las condiciones metabólicas o una gran mayoría de ellas que son enfermedades no transmisibles. Entonces, vean cómo para el ENSANUD 2018 vuelve a referir que existe esta epidemia de sobrepeso y obesidad y alerta algo que evidentemente se triangula en este momento que inicia la pandemia en 2020, que es la exigencia que pide la población que tiene estas condiciones de salud, como el sobrepeso y la obesidad, empieza a pedir del sistema de salud ser más atendida. Exige una atención sobre su hipertensión, sobre su colesterol alto, sus triglicéridos, su propia obesidad, sus problemas óseos, artríticos a partir de la obesidad. Entonces vean cómo la obesidad trae una especie de efecto bola de nieve que empieza a presionar los sistemas de salud y ya la ENSANUD del 2018 decía, ojo,
viene una presión importante para los sistemas mexicanos de salud, háblese de IMSS, ISSSTE, etcétera, que va a ser necesario empezar a desarrollar una infraestructura nueva para ofrecer servicios que necesiten estas personas. Y ahora cruzado, pues finalmente con algo que nos cayó un poco como del destino, ¿no? Que fue precisamente la pandemia. Entonces, dos presiones importantes, ya no solamente la cuestión que ya estábamos vivenciando de los trastornos metabólicos, sino aparte tenemos una emergencia, ¿no? Sanitaria. Los programas que existen a nivel federal siguen estando dentro de los programas más importantes de bienestar social o de atención a la seguridad social. El programa que ustedes ven aquí abajo, bueno, pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluso salían hace algunos años, algunos como singles, ¿no? Algunas canciones, ¿no? Asociadas a que muévete y levántate y no sé cuánto, porque era parte de las estrategias que estaban buscando para movilizar a la población y hacerla precisamente más activa. Y lo que ustedes ven en la parte de arriba, como el programa MIDE, es un programa de ISSSTE, que está a nivel nacional, y siguen también buscando este control, particularmente en la diabetes, que pues causa también bastantes estragos en órganos blancos, como por ejemplo la piel o en este caso los ojos, ¿no? Que finalmente los órganos oculares son bastante sensibles a los cambios precisamente de la glucosa o de la hiperglucemia que existe en sangre cuando tenemos una situación diabética. Entonces vean que hay programas, ¿no? Hay programas a nivel nacional, solamente que están un poco como opacos en este momento por las prioridades que tenemos a nivel nacional. Y ahora, ¿qué sucede entonces con estas condiciones, colegas? Con estas condiciones que les he hablado. ¿Afectan el cerebro? Es decir, sabemos la mayoría, sobre todo en el campo médico, sabemos que el sistema nervioso central está separado del resto de los órganos, ¿ok? Aunque están adentro de nuestro cuerpo, vean que el cerebro está dentro de un cráneo. Vean que la médula espinal, que es parte del sistema nervioso, está dentro de una médula con huesos, ¿no? Y todavía hay capas que rodean al encéfalo y capas que rodean a la médula, ¿ok? Los médicos les llaman meninges. Son capas especializadas. Y aparte, en las propias arteriolas, hay un fenómeno neurofisiológico o fisiológico conocido como barrera hematoencefálica. Todos estos controles se han desarrollado en los mamíferos, particularmente los que tenemos sistema nervioso, porque es tan valioso nuestro sistema nervioso, nos conduce pues, que uno diría, bueno, pues el sistema nervioso sigue siendo resistente, ¿no? O sea, queda aparte, se cocina aparte de los otros sistemas fisiológicos. Pues fíjense que una de las cosas que se han dado cuenta los estudiosos y los neurocientíficos en particular es que como esto es un fenómeno sistémico que está relacionado con el metabolismo, es decir, con el sistema para obtener energía y gastarla, pues en eso está involucrado el cerebro. El sistema nervioso es uno de los mayores gastadores de energía de nuestro cuerpo. Si no obtiene oxígeno en unos cuantos segundos, empieza a haber muerte celular. Si no obtiene sangrita, energía, nutrición constante, el cerebro no tiene depósitos de grasa, ¿no? No tiene dónde guardar energía, necesita energía constante. Entonces, evidentemente hay como una lógica fisiológica entre que vamos a tener imagínense, una diabetes, una hipertensión y luego le sumamos las dislipidemias, etcétera, más la obesidad, todo junto, claro que vamos a tener alguna implicación con sistema nervioso. El asunto es que es difícil escucharlo. Es difícil saber que si tengo hipertensión, puedo tener también algún efecto en mi sistema nervioso. O que si tengo obesidad, no pareciera que tenga ningún efecto en mi sistema nervioso, pero resulta que sí. Así que vamos viendo cuáles son los efectos. Cuando hablamos de la hipertensión arterial, colegas, estamos hablando de este fenómeno fisiológico en donde las arterias de nuestro cuerpo, todo está como contenido de toda esta plomería que tenemos en nuestro cuerpo, constantemente se ve empujado por la manera en la que nuestro corazón bombea o envía como estos paquetes sanguíneos cada vez que se escucha el constante golpeteo de nuestro órgano cardíaco. Las paredes arteriales están hechas para resistir esta especie como de estira y afloje. Pero llega un momento en el que esta condición de estira y aflojo debe de estar en umbrales esperados, donde el tejido puede soportar esta especie de estiramiento y esta especie de relajación. Cuando esto no sucede así,
cuando nos excedemos de esta capacidad de dilatación y de contracción que tienen estos tejidos, de estos tubitos que existen en todo nuestro cuerpo, empezamos a entrar en lo que llamamos precisamente un trastorno de hipertensión arterial. Nuestras arterias se ven cada vez más presionadas para tener que llevar bombeos más constantes y esto puede generar problemas a nivel cardíaco y a nivel cerebrovascular. Los fenómenos que nos interesan más, obviamente a nosotros, son de tipo cerebrovascular. Vamos a tener posibles fenómenos asociados a que directamente el tejido cerebral se ve involucrado, ¿no? Imagínense que esta presión constante en las arterias llega un momento que las debilita, no solamente las inflama, que ese ya es un fenómeno aparte. Como todo tejido vivo, una vez que el bombeo constante de nuestro corazón hace que las arterias estén siempre sometidas a esta especie de desgaste, se inflaman porque son un tejido, pero aparte de ello es posible que las paredes arteriales también se debilitan. De tal manera que imagínense que esto es como una especie de tela que de tanto estiramiento llega un momento que es posible que las fibras se empiecen a abrir y al abrirse tenemos rupturas. Entonces, el problema con la hipertensión arterial es que esas rupturas pueden suceder en arterias que es dificilísimo poder repararlas. Por ejemplo, a nivel cerebral, una vez que se abre una arteria hay una hemorragia cerebral. Es muy complicado poder entrar al cerebro y poder ayudar al cerebro a liberarse de una hemorragia. Es casi, obviamente, de atención médica inmediata y muy buena para procurar precisamente que la persona sobreviva a esta lesión. Entonces, la hipertensión arterial, el problema que tenemos, colegas, es que es sutil. Como nuestro cuerpo humano tiene unas capacidades maravillosas de adaptación, nuestra gran ventaja es nuestro gran también como dolencia. Esta constante adaptación, como esto sucede poco a poco y lentamente, no nos damos cuenta de que somos hipertensos. De hecho, en la medicina o en la medicina preventiva o de primer nivel, se le conoce precisamente como la enfermedad silenciosa, ¿no? Porque es de instalación gradual, casi como las enredaderas, ¿no? Se va colocando sin que nosotros sepamos que está ahí. Y en ocasiones simplemente nos damos cuenta porque ya tuvimos algún fenómeno asociado a nivel de nuestro tejido cardíaco o bien porque definitivamente tuvimos ya una isquemia cerebral, una hemorragia cerebral que nos da cuenta de que algo está pasando con la presión arterial. Este es uno de los fenómenos, entonces, que vamos a mantener en mente como un trastorno metabólico importante, colegas. Otro más, evidentemente, es la diabetes. Esta condición se relaciona con precisamente eso que les decía, lo que es la generación de energía y el gasto de la misma. Sabemos que también tenemos rangos normales en los cuales esta cantidad de glucosa en sangre debe permanecer estable. Sin embargo, les recuerdo que hoy en día tenemos tanta disposición de alimentos y alimentos muy variados, ricos, muy azucarados, incluso que engañan a los sentidos porque están hechos para ello, que nos traspasamos de la ingesta de los alimentos y sobre todo ingerimos alimentos que en su momento no vamos a gastar energéticamente. Y nuestro cuerpo, como es muy sabio, lo que va a hacer con estos alimentos que saben tan sabrosos es buscarlos, ingerirlos, asimilarlos y guardar reserva porque nuestro cuerpo es habilidoso para guardar reservas. Recuerden que hace bastantes miles de años atrás, antropológicamente éramos entes que no podíamos asegurar los alimentos de un día para otro, como hoy en día están en nuestro refrigerador o vamos a la esquina y están en el Oxxo, sino que ahora tenemos que, todas estas cuestiones tecnológicas nos ayudan a mantener alimentos, pero en aquellos primeros años, digamos, de ser homínidos, no. Así que nuestro metabolismo de hacer energía y gastarla se habilitó para poder almacenarla. Y los almacenamientos de energía habitualmente en nuestro cuerpo son grasa. Así que cuando tenemos condiciones de gasto energético, preferimos este tipo de sustancia como la glucosa, pero si no la vamos a gastar, bueno, se convierte en grasita, la almacenamos en tejidos adiposos y ahí se queda hasta el momento que una hambruna llegue y nuestro cuerpo está esperando la hambruna sin ningún problema porque tendrá estos depósitos de apoyo. Aquí el problema, vuelvo, es que tenemos
muchos más alimentos a disposición y menos actividad física. Así que lo que vamos a tener entonces es esta condición de diabetes tipo 2, que es la que más preocupa a los sectores médicos y que nos va a llevar precisamente a ser otro elemento que se suma a las alteraciones metabólicas. Vean que incluso la reducción de vida una vez que nos dan el diagnóstico de diabetes es incluso 10 años menos de vida por el solo hecho de tener el diagnóstico. Vean que ya tenemos estudios interesantes que nos marcan cómo la diabetes sí puede estar vinculada en su momento con un déficit cognitivo. O sea, sí tenemos indicativos de que esta condición metabólica, dado que está relacionada con la glucosa, el metabolismo de los azúcares, que implican energía directa para las células como el famoso adenosíntrifosfato, definitivamente va a estar implicado en las condiciones cognitivas porque pensar implica un gasto de energía mayúsculo para las células neuronales que tenemos dentro del sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa con las lipidemias? Esto famoso que conocemos como los triglicéridos altos y estas disfunciones que suceden en el metabolismo de los lípidos. Esta es otra condición más interesante que se une en ocasiones a la hipertensión arterial. Resulta que tenemos decía yo, estas plomerías por donde pasa nuestro contenido sanguíneo, pero resulta que en los trastornos de los lípidos, cuando llegamos a ello, resulta que tenemos en nuestro torrente sanguíneo cantidades mayores de lípidos circulando, porque al tener tanta disponibilidad de alimentos y no tener gasto de energía, todo este contenido entonces extra, digamos, de energía que se convierte en hidratos en lípidos, transitan por nuestro sistema circulatorio y muchos de ellos o mucho de este componente, cuando ya es difícil para el organismo llevar los lípidos al tejido adiposo, las propias arterias funcionan como almacenes. Imagínense que nuestras arterias son como mangueritas y estas mangueritas tienen una luz en medio, o sea, un hueco, ¿no? En medio. Y por esa luz, por ese hueco, pasa una cantidad de torrente sanguínea constante. Pero como estos lípidos están fuera de control, lo que llamamos los triglicéridos y sobre todo los malos, entonces estos lípidos se van depositando en las orillas o en las partes internas de las arterias y empiezan a hacerlas cada vez más duras. Ya no son tan flexibles como deberían de ser nuestras arterias. Al cambiar fisiológicamente las arterias y arteriolas, entonces el flujo sanguíneo también va a cambiar, porque recordemos que las arterias deben ser flexibles, como la tela licra que debe estar constantemente en movimiento, gracias al bombeo de nuestro corazón. Entonces, estas dislipidemias afectan precisamente esta cantidad de luz que tenemos dentro de las arterias, porque al estar depositándose dentro de las arterias, van haciendo el hueco del medio, lo van haciendo más pequeño y pasa menos cantidad sanguínea. Eso nos va a llevar entonces a un problema conocido como placa aterosclerótica, que quiere decir que estas como capas grasas que se van depositando dentro de las propias arterias se endurecen como la placa dentaria y luego hace que las arterias se pongan muy, muy tensas y de hecho duras, se vuelven sólidas. Eso genera que nuestro corazón tenga que bombear más, o sea, viene la hipertensión y aparte el mismo bombeo intenso del corazón va a hacer que estas como partes de la placa que están pegadas adentro de las arterias se puedan soltar, se sueltan algunos pequeños pedazos y nuestras arterias, hay incluso arterias que son muy delgadas, las del cerebro son altamente flaquitas, flaquitas. Un pequeño trozo de esa placa que se suelte y llegue a tapar una de estas arterias o arteriolas genera lo que llamamos eventos isquémicos. Es decir, les decía hace un rato, el cerebro humano no puede estar más de unos minutos sin oxigenación y no más de unos cuantos minutos sin tener torrente sanguíneo constante, porque inmediatamente al no tenerlo se genera una zona isquémica, es decir, una zona de muerte celular, que recordemos el tejido cerebral lamentablemente es un tejido que no se regenera. Una vez que perdemos un tejido cerebral, es básicamente imposible volver a tenerlo. No es como las células de la piel o del cabello que pueden, digamos, estar reestructurados. Las células que están en el sistema nervioso son básicamente irrepetibles, ¿no? Y finalmente tenemos la obesidad como la cereza del pastel, ¿no? La obesidad, colegas, su problema o su importancia es que las personas que estamos obesas o en sobrepeso estamos inflamadas.
La inflamación, o sea, este estiramiento extremo de nuestro cuerpo para poder hacer caber la cantidad de grasa, genera inflamación en el tejido y libera ciertas citoquinas, que son componentes celulares que muestran más oxidación. Nuestro cuerpo se está oxidando, nos estamos, estamos, digamos, como acabando con nuestros propios tejidos. Y esta oxidación también sucede en el tejido cerebral. Sobre todo va a suceder en las células que ayudan a las neuronas a funcionar, que se llaman células gliales. Así que las personas que estamos con sobrepeso, como ustedes pueden ver ahí, incluso la medida de circunferencia abdominal, ahí está marcada como la que ya rompe el umbral, ¿no?, de la salud. En el caso de las mujeres, 80 centímetros, pasando la cinta sobre exactamente el ombligo. Y si mide 80 centímetros o más, definitivamente estamos ya en sobrepeso. Y en el caso de los hombres es 90 centímetros o más. Entonces, esas son medidas claves para entender que estamos ya definitivamente en el campo de la obesidad. ¿Okay? Estamos rompiendo nuestra salud, nos estamos moviendo hacia una de las condiciones del trastorno metabólico. Y esto es una de las cosas que más preocupa, ¿no? Cómo este sobrepeso se presenta en momentos del neurodesarrollo en donde el cerebro necesita tanta cantidad de energía para poder pensar, aprender y desarrollar funciones que van a ser de utilidad para cuando el adolescente se vuelva un adulto productivo. Vean entonces, colegas, que el síndrome metabólico tiene estas condiciones de salud que lo conforman. Y es interesante pensar cuándo se inicia el síndrome metabólico. Bueno, pues en el momento en que alguna de ellas inicia y se coleccionan, los médicos nos hablan de que hay un ingreso por alguna de ellas. Algunos de nosotros puede ser que nos hayan declarado la hipertensión apenas hace unos días y estamos entonces ya en riesgo de poder como coleccionar alguna de las otras. Así que es importante cualquiera de ellas precisamente atacarla de manera, digamos, pronta, precisamente para no llegar a este colectivo, ¿no?, de condiciones metabólicas. Ahora, el síndrome metabólico se considera entonces esta fuerza sinérgica que hacen estas condiciones que les acabo de mostrar y que precisamente varios autores mencionan que podrían estar todos vinculados con un metabolismo de resistencia a la insulina y que pudiéramos tal vez explicarlo desde ahí y tratarlos desde ahí. Hay algunos incluso neurocientíficos que han propuesto que todas estas condiciones metabólicas incluso pueden estar hasta vinculadas con la demencia de tipo Alzheimer e incluso ser uno de los elementos que dispare la posibilidad de iniciar incluso un trastorno demencial, precisamente por la fuerza que toman todas las patologías juntas o la sinergia pues que logran, definitivamente es mayor que solamente trabajar con una de ellas, ¿no? Como decía ahora, el síndrome metabólico pues puede empezar por cualquiera de ellas o incluso una combinación de estas condiciones que les acabo de expresar. Así que es sumamente importante para los médicos estar como atentos a la presentación de cualquiera de ellos. Algunos de nosotros podemos empezar con triglicéridos altos y muy poco tiempo después volvernos hipertensos, ¿no? Entonces vamos coleccionando. Cada historia personal es totalmente diferente, pero al final el tener el colectivo de estos 4 jinetes, por así decirlo, definitivamente nos lleva a la condición del síndrome metabólico. Aunque sigue habiendo dificultad para consensar, las autoridades internacionales han llegado a este consenso que ven ustedes en pantalla. Piensan que estas condiciones son las que debemos revisar en pacientes con síndrome metabólico y que si estas están presentes, definitivamente no hay marcha atrás. La persona tiene síndrome metabólico y hay que tratar la situación desde el punto de vista sistémico. Algunos autores, de hecho, todavía siguen resistiendo la idea de que es mejor tratar el cardiólogo que trate la hipertensión, el internista que trate la dislipidemia, etcétera. Pero cada vez más los médicos están mucho más en el acuerdo de tratar de buscar un trabajo mucho más integrado, ¿no? Para poder ayudarle mejor al paciente. Ahora, ¿qué sucede con la salud mental y cómo es que se relaciona entonces particularmente el síndrome metabólico con las funciones cognitivas? Diríamos, ¿hay una relación? ¿Es posible que tener diabetes o hipertensión y todas estas condiciones realmente afecten al sistema nervioso? ¿Le hagan algo a pesar de todas estas capas protectoras que tiene el sistema nervioso? Pues de hecho, sí. Sabemos actualmente que el hecho de tener una sola de estas condiciones metabólicas ya puede generar un daño cognitivo, o sea, una dificultad cognitiva importante. Vean los tejidos que son los más afectados.
hasta ahora esto es lo que mejor sabemos. Estudiar el síndrome metabólico se ha vuelto también complicado porque las personas coleccionan en ocasiones estas condiciones gradualmente en el lapso de varios años. Es decir, somos entes adaptables y nuestro cuerpo, que va adaptándose lentamente, trata de luchar con las condiciones conforme se van presentando. Y en ocasiones somos resistentes y podemos avanzar bastante en la vida teniendo una o dos de estas condiciones metabólicas. Sin embargo, independientemente de su presentación colectiva, las afectaciones que vemos en el tejido cerebral están relacionadas con estas dos zonas en particular. Vemos una disminución de la sustancia blanca en todo el encéfalo. Eso quiere decir que nos vamos a volver lentos. ¿Sí? Es decir, nuestra capacidad para pensar, si tenemos diabetes o hipertensión, vamos a volvernos, en términos de procesamiento cognitivo, más lentificados, porque estamos en procesos de oxidación. Aparte, yo les decía hace un momento, estas condiciones de falta de, más bien, disminución de la luz dentro de las arterias, por ejemplo, que exista menos capacidad de llegar oxigenación y nutrición a los tejidos cerebrales, van a afectar particularmente a esta parte de la sustancia blanca, que son quienes unen como a manera de carreteras las diferentes zonas del encéfalo. Por lo tanto, tratar de recordar algo va a costar mucho más trabajo. Tratar de pensar de manera rápida y tomar decisiones va a ser mucho más lentificado nuestro paciente. Y hay otra zona en particular que se ve muy afectada por el síndrome metabólico, que es esta región delantera, que se conoce como la zona frontal o el lóbulo frontal del cerebro, de este lado. Y aparentemente, sobre todo la hipertensión y la diabetes están muy, muy involucradas con disfunciones. Me refiero a que si nosotros hiciéramos una tomografía de las personas con diabetes, hipertensión o el síndrome metabólico, no vamos a ver quizá las lesiones clásicas que vemos en un infarto cerebral o en una hemorragia, no vamos a ver estas lesiones macroscópicas. Vamos a ver probablemente más empequeñecido incluso el tejido general del encéfalo porque se ha reducido su volumen. En este caso, para el tejido frontal, también reduce su cantidad de tejido y lamentablemente esta parte del cerebro que está tan adelante tiene células especializadas para ayudarnos como en áreas humanas que son bien relevantes, como la toma de decisiones, el poder comportarnos en la sociedad, el poder autorregularnos, motivarnos a nosotros mismos. Esta zona del cerebro es crítica para ello. Por eso, las autoridades sanitarias a nivel internacional ven tan peligroso que esto se instale en jóvenes, porque estaría afectando el neurodesarrollo de esta zona en particular. Entonces tendríamos ciudadanos ya tan jóvenes afectados de este nivel de tejido que tendríamos más dificultades para personas que deban de tomar decisiones en la adultez de manera mucho más madura. Y otra región, colegas, que también está muy documentado que el síndrome metabólico está involucrado es esta zona que se conoce como el hipocampo, una región cerebral que es muy mencionada cuando hablamos de demencia Alzheimer, porque es una zona cerebral exclusiva para que ustedes puedan recordar los fenómenos del día. Todo lo que ustedes observan durante un día, o si están en clases, o si son alumnos, o si aprenden cualquier cosa, incluso recordar lo que desayunaron, depende de esta zona. Y aparentemente en el trastorno metabólico, esta región en particular disminuye su volumen. Les recuerdo, las células cerebrales no regresan. Una vez que las perdemos, hay muerte celular y es prácticamente imposible volver a tenerlas. Así que los déficits que vemos a nivel neurológico son mucho más como claros, ¿no? E identificables. Esta pérdida de volumen a nivel hipocampal nos va a llevar a un compromiso en las capacidades de memoria. Las personas que estamos ya transitando el síndrome metabólico tendríamos dificultades en este nivel, sobre todo en el recuerdo de corto plazo, o lo que llaman también los neurocientíficos la memoria de trabajo. Entonces, vean cómo estas diferentes estructuras cerebrales se ven afectadas por el síndrome metabólico y por lo tanto, en general, lo que van a provocar es un nivel de enlentecimiento, digamos, neurológico. Vamos a ver entonces pacientes que incluso tienen esta otra condición que algunos estudiosos ya mencionan, podríamos estar pensando incluso hacia el campo psiquiátrico. Algunos vemos cómo los pacientes con estas condiciones metabólicas se entristecen.
¿ok? Las vemos más entristecidas. Y al principio se pensaba en el campo médico que podían estar tristes por el solo hecho de saberse que ya tenían una condición de salud. O sea, saber que tengo diabetes o saber que tengo hipertensión puede impactarme afectivamente en el sentido de ya no soy tan saludable. Pero aparentemente esto tiene que ver con otras condiciones, más bien los trastornos de la tristeza o lo que llamamos ya tal cual la depresión, o que le llaman así los psiquiatras, va a presentarse aquí pero porque hay un fenómeno que afecta a zonas cerebrales que tienen que ver con la emocionalidad. Así como ahorita veíamos en el cerebro, hay una disminución en el volumen del hipocampo, hay un daño o una disfunción hacia el tejido frontal, zonas específicas dentro del cerebro que elaboran químicos, bioquímicos naturales que llamamos neurotransmisores, resultan afectados porque ya no tienen la misma facilidad para operar. Al no tener suficiente nutrición, al tener problemas de oxigenación, zonas isquémicas, ciertas zonas cerebrales muy orientadas hacia el tallo cerebral, que son las productoras de sustancias, por ejemplo, que nos permiten estar contentos, pues no se elaboran, ¿no? No terminan elaboradas. Aquí esto es a lo que me refiero con la biosíntesis del triptófano o del triptófano, que es un precursor de una sustancia que ustedes probablemente hayan escuchado alguna vez, denominada serotonina, que es una sustancia neurotransmisora involucrada tanto en los descansos durante el dormir, tanto como en los factores de emocionalidad. Entonces ahora sabemos que también el síndrome metabólico lleva a que las personas estén entristecidas, pero no porque se entristezcan por la situación de salud, sino porque hay un defecto directamente sobre estructuras que están vinculadas con la emocionalidad. Así que ya entendemos que el síndrome metabólico sí tiene efectos a nivel cerebral y que pues finalmente va a pagar una factura importante el paciente, no solamente en nivel metabólico, sino también en términos del sistema nervioso, ¿no? Ya para ir terminando, porque creo que ya los tiempos están cortitos, les menciono cómo hemos estado trabajando también con doctora Évila Castañeda, una colaboradora mía, y ella ha estado probando un modelo precisamente sobre síndrome metabólico y hemos encontrado en forma interesante cómo estos defectos que les mencionaba, sobre todo en función ejecutiva, cada vez son más claros en los pacientes con trastorno metabólico, síndrome metabólico, y cómo estas condiciones de tener dificultades con las zonas de función ejecutiva van a llevar a una de las condiciones más complicadas para los médicos, que se llama apego a tratamiento. La mayoría de las personas que tenemos hipertensión, diabetes, no nos mantenemos en los tratamientos. Por eso, lo que vieron en la ENSANUD, la dificultad de mantener la salud, porque los pacientes tendrían que permanecer en sus sistemas de apoyo con los médicos. Y aparentemente lo que se observa es que esta falla en función ejecutiva, que también la ha aprobado nuestra compañera Castañeda, estamos observando cómo sí hay un déficit importante en esta sección cerebral que lleva a que los pacientes también no puedan, digamos que la parte del cerebro que es nuestro autorregulador está fallando, o sea, dañamos al autorregulador y por lo tanto la autorregulación se vuelve más complicada. Vean entonces que las dificultades de un paciente con trastorno, con síndrome metabólico, se vuelven entonces también como una especie de circuito de retroalimentación negativa en donde, pues bueno, ya no tengo estas habilidades cognitivas para auto observar que debo de cuidar mi salud y entonces vuelvo a caer en que aumenta mi alejamiento del sistema médico, no me cuido y entonces caigo en más condiciones y ahora sí colecciono todas las condiciones del síndrome metabólico. Entonces, definitivamente, colegas, para ir cerrando, las condiciones del síndrome metabólico están muy presentes al menos en nuestro estado, acá en Baja California, en el norte del país en general, y están altamente vinculadas con este fenómeno que decíamos hace un momento de la obesidad. Así que, pues, tenemos como que bastante trabajo que hacer en este nivel. Les agradezco y paso micrófonos a nuestros organizadores para si gusta alguien pudiéramos tener tiempo para alguna pregunta. Ustedes me dirán. Gracias, doctora Julieta, por su conferencia tan actual y tan necesaria de compartir. Es
¿Qué medidas preventivas de obesidad se pueden implementar en México actualmente? Excelente pregunta. Bueno, pues creo que esto implica un trabajo integral. De hecho, nuestra compañera Évila Castañeda estuvo desarrollando durante su doctorado un programa donde no solamente valoraba, por ejemplo, el deterioro cognitivo de los pacientes, sino también se les daba, por ejemplo, consejo nutricional y se les invitaba también, o se llevaba una especie de chequeo médico por teléfono. Así que todos estos servicios, digamos, alrededor de un paciente con estas condiciones, parece ser que es quizá de las estrategias más funcionales. Sé que esto implicaría, por supuesto, un involucramiento de equipos de trabajo. En este caso, por ejemplo, mi colega, doctora Castañeda, como neuropsicóloga, pero también tenía un equipo de nutriólogos, un equipo de médicos, y entre todos, digamos, trabajaban alrededor del paciente. Entonces, me parece que esa es la estrategia más quizá mucho más oportuna. En otros países ha funcionado bastante bien. En Estados Unidos, por ejemplo, han creado estas medidas médicas inter e intra, ¿no? Incluso transdisciplinarias para apoyar a los pacientes y que no solamente quede en una atención netamente de su cardiólogo, sino que también se involucre hasta el psicólogo, el nutriólogo, el activador físico, de tal manera que vean que la condición de salud no es algo sencilla. O sea, es una situación metabólica. Esto implica que se ha cambiado nuestro cuerpo por tener tantos tiempos en una situación de adaptación constante al organismo. Entonces, nuestro cuerpo ya hizo un shift, pues. O sea, ya transitó a un cambio patológico. Regresarlo a un nivel de salud, pues va a ser tan gradual y con tanto nivel de energía como se llegó a la instalación. Ok, doctora, muchas gracias. Ya la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales causas por las que hay un alto índice de obesidad infantil en México? Bueno, el ENSANUD del 2018 aparentemente marca y algunos documentos internacionales que puede verse a lo que, y probablemente vamos a ver mucho más de esto, colegas, puede verse, por supuesto, a la falta de actividad física de las nuevas generaciones. Es decir, la ingesta no solamente está, pues finalmente está marketizada. Tenemos muchos productos procesados. De hecho, en Baja California, todo lo que es norte del país, tenemos problemas con la obesidad aparentemente según la Salud, porque consumimos mayores cantidades de carne y alimentos procesados. O sea, esas dos condiciones son las que aparecen en la Salud como la constante del 2018-19. Y a nivel internacional, la verdad es que a lo que le apuestan es los alimentos procesados. Estas marcas comerciales que nos engañan con saborizantes y colorantes muy bonitos, que nos atraen, ¿no? Son alimentos que finalmente evolutivamente nuestro cuerpo busca. Los sabores azucarados hace bastantes cientos de miles de años no eran tan disponibles, ¿no? En el medio ambiente. Y cuando los encontrábamos, los consumíamos de manera intensa, pero ahora están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Como dice el comercial. Entonces, esta disponibilidad de productos hace que nuestras nuevas generaciones pues tengan una mayor disponibilidad de ellos a manera muy hacia la mano, pero lo que está en contra de ello es que la actividad física, es decir, el no gastar calóricamente las ingestas, definitivamente pues termina con un desbalance. Así que evidentemente, colegas, esto probablemente se vuelva un poco más intenso durante la pandemia. Recordemos que por 2 años muchos de nuestros niños, desde preescolar hasta preparatoria, estuvieron pues básicamente sentados, con mínima actividad frente a pantallas, así que probablemente vayamos a ver un cierto elevamiento, ¿no? Sobre ello, porque también nuestro cuerpo y nuestro cerebro se adapta. Después de 2 años de estar sentados, nuestro cerebro también pide de alguna forma no cambiar eso. Nuestros cerebros son adaptativos y esa es su función. Entonces, definitivamente las actividades de estar mucho tiempo sin la actividad, estar sentados, muchas actividades de ocio frente a pantallas con mínimo movimiento hará o hace que nuestros jóvenes también tengan mayor tendencia a tener finalmente, pues, no un gasto mínimo de energía, por lo tanto, las conservas y los almacenamientos de los alimentos procesados, pues se estimula mucho más. Entonces, la obesidad es casi el resultado lógico, ¿no? A esa situación. Ok, doctora, muchas gracias. Aquí hay en presencial una pregunta, Adelante. ¿no?
No, doctora, ya Estamos de es todo por parte del público. Muy bien. Yo pienso que estaremos compartiéndoles la doctora vía correo electrónico el reconocimiento, Ok. pero pues antes de eso, de despedirla, muchas gracias y hay que despedir a la doctora con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias y ya ahorita daremos Gracias. paso allá, me parece, la séptima conferencia del día, ya para casi terminar. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.